Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos mis hermanos a su segmento, El Ser Mujer. Agradeciendo a Dios esta oportunidad de poder servirles a ustedes a través de esta enseñanza y sobre todo le agradezco a Dios el poder estar con ustedes en este segmento. También agradezco su generosidad, su tiempo para vernos y escucharnos. Que esta enseñanza que lo hacemos verdaderamente para la gloria de Dios, pues que realice el Señor su obra divina en ella y a través de ella. Consagramos al Señor estos momentos y le pedimos su ayuda, su gracia para poder ser esos transmisores de las buenas nuevas y de esta manera podamos seguir creciendo juntos a través de la enseñanza, no solamente de esta, sino de cada una de las que ustedes ven y escuchan. Pues pedimos también la intercesión de nuestra Madre Santísima, que ella nos acompañe y nos ayude, sobre todo, a ser los discípulos a la escucha de la palabra de Dios. Damos inicio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver hoy sobre uno de los vicios opuestos a las virtudes perfectas. Miramos el día de ayer lo que es la injusticia y vemos que de qué manera nos afecta a nosotros este pecado y que aunque nosotros podríamos decir, no, pues ya nosotros ya estamos en el Señor, ya nosotros ya no cometemos injusticias. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, muy personalmente yo creo que sí, porque a veces no hemos ahora sí exteriorizado bien la profundidad de nuestras actitudes, que a veces con mucha facilidad ofendemos, lastimamos con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y también decíamos que para empezar, dentro del núcleo familiar, ahí hemos cometido injusticias. Y a veces hasta con nosotros mismos, cometemos injusticias, hermanos. Y vemos que ahora sí no se diga cuando estamos alejados del Señor. Por eso nos ha enseñado este vicio de lo que es la injusticia, que sobre todo en el mundo en el que nos movemos está lleno de estas injusticias y que a veces hemos visto cómo y de qué manera estas personas que tienen el corazón endurecido juzgan y se hacen justicia por su propia mano. Entonces, por esa razón vemos que sigue la injusticia en pequeña o en grande cantidad, pero sigue la injusticia. Hoy vamos a ver lo que es la dureza de juicio, ¿sí? La dureza de juicio. Y entonces mirábamos que como la injusticia procede precisamente de la dureza de corazón, de la soberbia y del juicio propio. Entonces nos damos cuenta que cuando
nosotros al ver experimentado ahora sí esas acciones con las que nos han juzgado, con las cuales nos han criticado, y vemos que por esas razones nuestro corazón se ha endurecido y que por esta razón a veces juzgamos y cometemos la injusticia, y no solamente eso, sino juzgamos con una dureza de juicio. Entonces vemos que la dureza de juicio dice que es hija del orgullo y de la soberbia. De ahí viene esa dureza de juicio, del orgullo y de la soberbia. Y ahora sí que agradecemos al Señor y la oportunidad que nos ha dado de ir ahora sí renunciando, rechazando esas actitudes. Pero repito, a veces las seguimos teniendo ahora sí en menor cantidad, pero siguen trabajando en nosotros, que conforme nosotros vayamos creciendo en la espiritualidad, vamos a ir haciendo a un lado estos vicios, en este caso como es la dureza de juicio y como hija del orgullo y de la soberbia. Entonces vemos que qué horrible cuando nosotros nos dejamos llevar por el orgullo y por la soberbia. Entonces también dice que el que lleva consigo da muestras de un espíritu contumaz, del cual poco se puede esperar para la vida espiritual. Entonces, viendo que la dureza del juicio como hija del orgullo, de la soberbia, dice, el que la lleva consigo da muestras de un espíritu contumaz, del cual poco se puede esperar para la vida espiritual. Entonces, también sabemos que no todos, en este caso no todos, podríamos llevar una verdadera vida espiritual, mucho más, hermanos, cuando no ahora sí administramos nuestra vida, cuando no nos dejamos que Dios administre nuestra vida, no vamos a poder llegar a una espiritualidad. Y vemos también muchísimas personas con un corazón duro, juzgando, haciendo juicio, con un corazón muy duro y sobre todo muy dispuestos a no perdonar, a no bajar la guardia a aquello que ellos creen que es justo para ellos. Es la dureza de juicio la antagonista de la docilidad. Ella se opone totalmente a la santa virtud de la obediencia, y más aún a la perfección de esta virtud, o sea, a la obediencia ciega. Y como sin la obediencia no hay vida espiritual posible, la dureza del juicio impide al alma entrar en ella. Entonces, para que haya que ese corazón no tenga la dureza del juicio, hermanos, necesitamos estar en una obediencia ciega hacia el Señor. Y mirábamos también antier que precisamente a través del libro de Imitación de Cristo, mirábamos cómo debe de ser una verdadera oración, cómo debe de ser una verdadera oración, cómo le debemos de pedir al Señor. Esto es la obediencia ciega al Señor. Y nos decía que para hacer una verdadera oración hay que decirle, Señor, que se haga esto si tú quieres. Yo pienso esto, pero que se haga como tú quieras. Porque la mayoría de las veces, y por eso nos damos cuenta,
que a veces no recibimos lo que pedimos, porque pedimos mal, porque a veces no pedimos que sea para la gloria de Dios, sino que sea para mi bien, que sea para mi gloria, que sea para mi bienestar, solamente pensando con un corazón egoísta siempre, y que Dios, nuestro Padre, sabe lo que mejor nos conviene y lo que nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, Él a veces no nos permite todo lo que le pedimos, porque no va a ser ni para su gloria, ni va a ser para nuestro bien. Entonces, esta oración es la que debemos de hacer en una completa obediencia en el Señor. En todo, que se haga, Señor, tu voluntad y no la mía. Yo quiero esto, yo pienso esto, pero tú, Señor, sabes lo que mejor me conviene, lo que es para mi bien. Entonces, en una ocasión, hablándonos sobre esta clase de oración, nos decía el predicador, imagínate cuando nuestros hijos adolescentes nos piden un carro, entonces, claro que yo como papá, yo no le voy a conceder, si verdaderamente lo amo, yo no le voy a conceder el carro. ¿Por qué? Primero, porque no es mayor de edad todavía. Segundo, porque está bajo mi responsabilidad y todos los cargos de algún accidente, pues caerían sobre mí. Y además, el daño que yo le haría a mi hijo. Entonces, de igual manera, nuestro Padre Dios, Él sabe lo que mejor nos conviene, lo que no nos va a hacer daño. Hermanos, por eso a veces vemos y escuchamos que inclusive no, que ahora que vamos a ver que de qué manera nosotros podemos hasta sacarnos la lotería y todo eso. Hermanos, yo creo que estamos mucho mejor en las manos de Dios. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos. Estamos viendo ahora lo que es la dureza del juicio. Pero también vemos que el orgullo y la soberbia llevan consigo y da muestras, sobre todo dice, de un espíritu ahora sí que más que ayudarnos, nos impide llevar una verdadera vida espiritual. También nos dice que en la dureza del juicio se estrella la vida espiritual. En la dureza del juicio se estrella la vida espiritual. No podemos tener una verdadera vida espiritual si en nuestro corazón tenemos esa dureza de juicio. Sin la docilidad tampoco podrá existir una vida espiritual, pues el juicio propio la destruye. Si nosotros verdaderamente queremos tener esa docilidad como virtud, necesitamos renunciar a nuestro propio juicio, porque de lo contrario no podremos nosotros ser dóciles. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestros propios juicios. Ningún proceso ni ningún progreso hará en la vida espiritual
el que llevando adelante su capricho, no se abaja a pedir consejo de otro y no se sujeta en todas sus partes a la santa virtud de la obediencia. Es maravilloso. Yo les comparto para mí algo muy personal. Es maravilloso pertenecer a una comunidad en la cual yo estoy convencida que es un camino más directo al cielo que andar de aquí para allá y de allá para acá. Yo estoy completamente convencida de la bendición que tengo en mi comunidad. Es cierto, mi comunidad no es perfecta. Mi comunidad está formada de pecadores, pero me da la oportunidad de crecer dentro de ella y ser vigilada también de ser vigilada, de ser ayudada, de ser corregida. Mis hermanos, es maravilloso. Pero también nos dice que ningún progreso hará en la vida espiritual el que llevando adelante su capricho no se abaja para pedir consejo de otro y no se sujeta en todas sus partes a la santa virtud de la obediencia. Esto claro que da también algunas pautas, ¿verdad? Nuestra comunidad, por ejemplo, tengo ya ahora la facilidad de no estar ahora sí abriendo mi corazón a todo mundo, sino que en este caso tengo la facilidad de tener una persona que me asesora, que me ayuda, que me aconseja, ¿sí? Pero también, hermanos, va a haber momentos en los que tal vez tenga que abrir mi corazón a otra persona que en este caso mi asesora me asigne. Entonces, no puedo en este caso encerrarme en mi juicio propio y decir, no, yo no puedo estarle confiando mis cosas a diferentes personas. No, yo no voy a abrir mi corazón, sino solamente a una persona. Hermanos, al abrir nuestro corazón, nos ayuda primeramente a desahogar lo que a veces nos está sofocando, nos está ahogando, pero también estamos dando la oportunidad al hermano que nos aconseje, que ore por nosotros, que nos ayude. Entonces, para esto necesitamos pues confiar en los demás. En grandes peligros se pone el duro juicio hasta el grado de perder su alma. Entonces vemos que con este duro juicio que a veces tenemos, y es que a veces nos encerramos de una manera en nuestro yo, que de ahí ni quien nos saque. Les voy a compartir un testimonio que yo duré un largo tiempo, con esta situación. Cuando yo estaba en otra comunidad, entonces había dos sacerdotes al cuidado de esta comunidad, y entonces ahora sí, con el sistema que se estaba trabajando, me asignaron el cuidado de unas comunidades, de visitarlas, de estar al pendiente de ellas, sobre todo de que no se fueran a reunir en las casas, sino en la iglesia. Y entonces yo estaba al pendiente, siempre estaba al pendiente del día que se reunían, el horario que se reunían, de las personas que se reunían, qué hacían, cómo lo hacían. Estaba vigilando yo estas comunidades. Y entonces me di cuenta de una comunidad que estaba desobedeciendo,
se seguían reuniendo en casas. Entonces fui yo y les visité, y entonces yo les dije pues que el sacerdote o los sacerdotes querían que se reunieran, pero en la iglesia, y que ahora sí yo estaba cumpliendo de alguna manera la misión encomendada. Y en este caso, en ese tiempo estaba mi amiga estaba como al cuidado de esa pequeña comunidad en la que ella estaba. Y entonces de ahí precisamente empezó a ser probada nuestra amistad. ¿Por qué? Porque simplemente ella no estaba de acuerdo a hacer lo que en este caso estaba yo haciendo. Entonces ellos estaban en lo suyo, y como reconozco que había ese pequeño grupito que la seguía a ella. Entonces llegó el momento en el que tuvimos problemas, y fuertes, tuvimos problemas mi amiga y yo. Entonces cuando tuvimos problemas, ya yo fui a los sacerdotes y yo les dije, pasa esto y esto y esto, y entonces ellos hablaron con este pequeño grupo. El pequeño grupo fue también y habló con los sacerdotes y les dijo lo que yo estaba haciendo y todo. Bueno, entonces estábamos ya a punto de perder nuestra amistad por esta situación que se estaba dando, y que yo estaba muy en mi papel en obedeciendo a mis pastores. Yo estaba pegada a la obediencia, pero me faltaba revisar este juicio que yo estaba haciendo. Y entonces ya como llegó muy lejos el problema, entonces gracias a Dios que uno de los mismos sacerdotes me dijo, ¿sabes qué? Esta gente con la que tú ahora tienes problemas son personas muy sencillas, que de alguna manera estamos conscientes que tú estás obedeciendo, que tú tienes razón, que lo que tú les pides es lo que te hemos pedido a ti, pero tienes que bajar la guardia. Dice, porque ellas son personas muy sencillas y que ya las has lastimado. Entonces, en este caso, lo que tienes que hacer es bajar la guardia. Entonces, cuando el sacerdote me dijo esto, entonces yo descansé y dije, sí es cierto, porque estoy a punto de perder a mi amiga por esta, ahora sí, por esta situación, por este juicio que yo tenía, pero que de alguna manera yo estaba respaldada por los sacerdotes, y yo estaba llevándome por la obediencia, pero el sacerdote me dijo, ¿sabes qué? Déjalas mejor, y de esta manera tú sigue adelante. Nosotros en este caso te liberamos de esta responsabilidad en cuanto a este pequeño grupo. Ahí también reconozco que fue probada nuestra amistad de ella y mía, y a partir de esos momentos difíciles creció nuestra amistad. De ahí, gracias a Dios, hasta la fecha pasaron, no sé, 15, 17 años, en los cuales hasta que ella murió, nosotros tuvimos una relación muy bonita, una amistad muy bonita. Entonces, hablando sobre este juicio, hermanos, a veces estamos muy en nuestro papel y defendiendo lo que nosotros sabemos que es verdad, que tiene peso, pero que nosotros debemos en este caso de revisar si no estamos siendo demasiado duros con nuestro propio juicio, porque a veces más que ganar almas, las perdemos. Entonces, por esta razón, tenemos que poner en función las demás virtudes, no solamente la obediencia en este caso, sino tenemos que practicar las virtudes, sobre todo de la prudencia, de la caridad, de la paciencia y de muchas más, para poder en este caso seguir creciendo espiritualmente. Nos vamos a un corte y regresamos pronto.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Regresamos viendo, mis hermanos, este vicio horrible que es la dureza de juicio, y que a veces por llevarlo a cabo y estar, aunque respaldados, hermanos, en criterios que se valen o se respaldan dentro de la obediencia, decíamos que necesitamos nosotros tener un criterio mucho más amplio y sobre todo asistido por virtudes, en este caso de caridad, hermanos, porque nos dice que en grandes peligros se pone el duro juicio hasta el grado de perder su alma. Entonces, más que ganar almas, a veces las perdemos. Por esto también nos dice que en el campo intrincado del espíritu, Satanás triunfa con la dureza de juicio en los engaños e ilusiones, pues grandes escollos existen en punto tan delicado y trascendental por este vicio de almas ruines y testarudas. Entonces, a veces, ahora sí que hay peligro, en este caso, de perder almas. Y esto es lo más doloroso, hermanos, que a veces, como decimos, por no bajar la guardia a este juicio, que estamos ahí haciendo nuestro juicio y que estamos defendiendo una aparente verdad, hermanos. Entonces, a veces tendemos a lastimar las almas de tal manera que estas almas se van a alejar de Dios y se pueden perder. Entonces, yo agradezco profundamente al Señor el que pueda tener siempre, hermanos, estos pastores, a los sacerdotes o a los pastores que me han puesto para que me cuiden, para que yo pueda pedir consejo, porque repito, aunque a veces estoy muy en mi papel de llevar a cabo una verdad, una obediencia, mas sin embargo debo de revisar y a veces tengo que bajar la guardia para no lastimar estas almas que a veces son tan delicadas y que puedo ser causa para que se alejen de la iglesia, para que se alejen de Dios. Mas sin embargo, estoy segura, estoy convencida que con mucha facilidad puedo lastimar a alguien. Y esto también es parte de mi oración, hermanos, porque yo le pido al Señor, le digo, Señor, si a alguien he lastimado, he ofendido, si por mi causa alguien se ha alejado de la iglesia, Señor, te la pongo en tus manos, tócale su corazón, sánalo, Señor, sana a esa persona y que regrese nuevamente, Señor, a ti, que regrese nuevamente a la iglesia. Y sobre todo le pido la oportunidad al Señor que yo pueda rectificar este daño, ¿verdad?, que yo haya causado a estas personas. Y créelo que a veces, con mucha facilidad, a veces lastimamos. Ya te comentaba en una ocasión también en el grupo de renovación, y hubo un momento en que estábamos haciendo una dinámica y yo les dije,
Hermanos, si a alguien de los que están aquí yo he ofendido o yo he lastimado, yo les pido perdón y les pido en el nombre de Jesús que te pares y me digas en qué te he ofendido. Y se paró una señora, sí se paró, se puso de pie esta señora y me dijo, sí, a mí me ha ofendido, a mí me ha lastimado. Pero digo, gracias a Dios ahí estaba. Y le di permiso que lo dijera ahí delante de los hermanos. Hermana, discúlpame si te ofendí o de la manera que te ofendí. ¿Qué fue lo que te hice? ¿De qué manera te lastimé? Y entonces me confió la hermana delante de la asamblea. Tuve la oportunidad de ahí mismo pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a ella y sobre todo reconciliarme con esa persona. Ojalá que todos tuviéramos esta valentía, pero no, como no todos la tenemos, hay hermanos que se han alejado de la iglesia, que se han alejado de nuestras comunidades, hermanos, porque los hemos lastimado y ya no quieren saber nada ni de la iglesia, ni de Dios, ni de nosotros. Entonces, por este duro juicio que a veces nosotros hacemos. Ya pueden, dice los directores, trabajar hasta el cansancio con tales almas, pues nunca hará nada, ni para su bien, ni para mi gloria. Entonces, yo estoy consciente, muy consciente estoy, que esto es algo que el Señor me ha dado, me ha alcanzado su gracia de entender que por el hecho de ser diferentes cada uno, mis hermanos, respetar a cada uno su criterio. Y aunque a veces esté bien torcido nuestro criterio, porque a veces estamos, como dicen, ya que me subí al macho, ya no me quiero bajar de ahí, y ahí estoy. Ahora sí, con esa seguridad de que yo estoy bien. Pero no siempre, hermanos, no siempre estamos bien. Va a haber momentos en los que el Señor nos va a otorgar la gracia de poder darnos cuenta que no estamos bien. Y entonces ahí, al darnos cuenta, hermanos, vamos a poder rectificar y vamos a poder hacer algo por estas almas. Entonces, pues pidamos al Señor estas oportunidades que necesitamos. La dureza de juicio hace a los corazones empedernidos y secos. Golpea en vano la gracia en ellos hasta concluir por alejarse, a veces para siempre. Y esto es lo que debemos de cuidar, de que estas almas no se alejen para siempre. Ojalá que siempre tú y yo seamos instrumentos dóciles en manos de Dios, que podamos atraer a aquellos que se han alejado. Y hoy yo le pido al Señor, en unión contigo que me ves y me escuchas, nos unimos en esa oración para pedirle al Señor por esos hermanos que hemos lastimado, hermanos, para que el Señor los sane, los libere y puedan regresar nuevamente a su iglesia, a su comunidad, hacia el Señor, para que puedan continuar en el camino. Y es cierto que a veces es difícil, hermanos, pero no es imposible. A veces verdaderamente cuesta trabajo sostenernos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, como cristianos, como discípulos. Es difícil, pero no es imposible. Es precisamente por eso que necesitamos estar, hermanos, pidiendo constantemente que el Señor aumente en nosotros nuestra fe. Aunque decimos, yo tengo el don de la fe, pues aunque lo tengamos el don de la fe, hay que seguirle pidiendo al Señor que aumente nuestra fe,
porque va a haber momentos duros, momentos difíciles en los cuales vamos a necesitar de esa fe. Porque ya nos ha dicho el Señor en esta enseñanza que va a haber momentos difíciles en los que, en esos momentos interiores que vivimos, en esos desiertos en los cuales, ahora sí, decía el Señor, parece estar el mismo infierno en el corazón, ya ahora sí como sin ninguna esperanza, ya no hallar ni qué hacer. Hermanos, que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja de esos momentos difíciles, en esas noches oscuras en las que ya no sentimos al Señor, en las que ya no vemos señales. Hermanos, lo importante es estar aferrados a nuestra fe. A esto el Señor nos invita constantemente a aferrarnos, a agarrarnos, como dicen vulgarmente, con las 20 uñas de la fe y no soltarnos para nada, para nada. Y esto, para conseguirlo, necesitamos unidos, pedir unos por otros. Y te lo repito, te lo dije ayer, necesito de tus oraciones, necesito de tu intercesión, pero también cuenta con mi intercesión, cuenta con mis oraciones. Y cuando pido por la humanidad, por el mundo entero, allí estamos incluidos todos. Hermanos, que el Señor nos conceda la gracia también de poder poner en práctica las virtudes, esas virtudes que el Señor nos otorga para poder ser mejores cristianos, para poder ser mejores discípulos y anhelar ser un día buenos apóstoles. Y esto se lo pedimos también al Señor por intercesión de nuestra Madre Santísima, que estoy segura siempre ella pide por nosotros y por nuestras necesidades. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos y ya concluyendo en este tema que es en este caso el duro juicio, o sea, la dureza de nuestro juicio que a veces aplicamos, a veces con una testarudez, ahora sí que diciendo que estoy bien lo que estoy haciendo, y ahí a veces nos sostenemos sin querernos bajar de ese duro juicio. Nos dice que el Espíritu Santo es refractario a este vicio capital del alma, pues Él siempre busca el corazón humilde para comunicarse. A veces, aunque nosotros tengamos toda la razón, hermanos, o creamos tener toda la razón, yo creo que yo al menos he aprendido a través precisamente de esta enseñanza que es muy importante, hablando de la obediencia ciega para el Señor, decirle: Señor, eso creo yo, o eso me han enseñado, o eso me han pedido, pero ¿qué dices tú, Señor? ¿Qué dices tú a esto? Entonces yo creo que es importante bajar la guardia de esa dureza de juicio para poder llegar a un arreglo con aquellas personas
que debemos de cuidar, sobre todo aquellas personas que el Señor nos ha confiado. Y dice, y qué desgraciado es el espíritu que quiere gobernarse y se gobierna por su propio juicio y razón, sino muchas veces en lo exterior, si interiormente en hondos precipicios se hunde y a muy graves peligros se expone. Entonces vemos que necesitamos en esos momentos de esa dureza de juicio, hermanos, entrar en un discernimiento interior y exterior, porque necesitamos de ese discernimiento para llegar a una conclusión y sobre todo someterlo todo a Dios, de manera que debemos de dejarle al Señor que Él, como decíamos ayer, que Él sea quien haga justicia en nosotros y de esta manera se haga y se cumpla su divina voluntad. La dureza de juicio no es otra cosa sino el refinado orgullo nacido de la soberbia de saber más y de discernir mejor que ningún otro. Entonces, ya decíamos que a veces, inclusive, podemos ver, hermanos, a veces hay hermanos que, mis respetos, tienen el don de la sabiduría y cuando dan sus razones, hermanos, muy, muy acertadas, podemos decir, es esto lo que debemos de hacer. Mas, sin embargo, aún así debemos de someterlo, ya decía, a un discernimiento. Porque, repito, la dureza de juicio no es otra cosa sino el refinado orgullo nacido de la soberbia de saber más y de discernir mejor que ningún otro. Recuerden que Satanás es muy astuto y que va a imitar al Señor también en la sabiduría. Entonces podríamos ver una respuesta con mucha sabiduría, dada con mucha sabiduría, pero necesitaríamos en este caso entrar en ese discernimiento. A estas almas Dios les da grandes humillaciones, permitiendo que se derrumben desde las alturas de su amor propio. Entonces, nadie, yo creo, queremos estar sufriendo estas grandes humillaciones permitidas por Dios, hermano. Mas, sin embargo, aún estas humillaciones permitidas por Dios serán para mi bien y serán para su gloria. Aún esto lo tendré que aceptar de haber hecho un juicio tal vez a la ligera o un juicio guiado por mi sabiduría humana, mas no puesto en un discernimiento natural y espiritual. Pero el remedio de tan terrible mal, más grande de lo que a primera vista aparece, es la hermosa virtud de la docilidad y de la santa condescendencia, unida al renunciamiento propio. Y esto es a lo que el Señor nos invita. Por eso nos invita a renunciar a nuestros propios criterios, que son tan humanos y que a veces podemos decir, es que tengo el don de la sabiduría, es que tengo el don de discernimiento. Pues aún, porque no solamente el don de la sabiduría y el discernimiento está en ti, puede estar en otro hermano, y entonces es donde
debemos, repito, discernir a la luz del Espíritu Santo y tomar la decisión que el Espíritu nos dé en esos momentos en oración, y sobre todo que estemos de acuerdo en un mismo espíritu. En la muerte de todo propio querer se encuentra la dulzura, la suavidad y el desprendimiento abnegado de la voluntad. Pues feliz el alma que lo practique. En la muerte de todo propio querer. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Es nuestro propio querer? ¿Es algo que es para la gloria de Dios lo que tú y yo queremos? Entonces, por eso necesitamos decirle al Señor: Señor, renuncio a mi propio querer. Yo quiero lo que tú quieres, lo que es para mi bien, lo que es para tu gloria. Entonces, la dulzura, la suavidad y el desprendimiento abnegado de la voluntad de Dios. Vamos entonces a entregarle al Señor ese desprendimiento, sobre todo ese desprendimiento abnegado a la voluntad de Dios. Y nos vamos de alguna manera a despojar hasta de responsabilidades, hermanos. Responsabilidades que a veces estamos cargando en nuestros hombros y que a veces nos pesa, que a veces nos cansa. Entonces, pues ahora sí, hermanos, que debemos de pensar mucho mejor con un juicio de acuerdo a la voluntad de Dios y no un juicio propio. Vamos a orar, hermanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en estos momentos. Queremos ponernos a la luz de tu palabra, a la luz de tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, ponernos a tus pies como tú, quien eres el divino Maestro. Queremos ponernos, Señor, a tus pies como tus discípulos. Y queremos en estos momentos, Señor, renunciar a nuestra propia voluntad, a nuestro criterio humano, a nuestro juicio propio. Queremos renunciar a todo aquello que nos impide hacer y cumplir con tu divina voluntad. Jesús, queremos escondernos en las llagas de tu costado y pedirte, Señor, que nos guardes y nos protejas, Señor, de ir a hacer daño, de ir a ofender o lastimar a ti y a nuestro prójimo. Queremos pedirte, Jesús, también por aquellos hermanos nuestros que se han alejado, Señor, de ti, de la iglesia, de la comunidad, por nuestro juicio propio. Queremos reclamar ahora para ti, Señor, esas almas. Y también te pedimos la oportunidad, Señor, de encontrarnos con esos hermanos a quien hemos ofendido, a quien hemos lastimado, y que nos concedas la oportunidad de pedirles perdón y nosotros de ser perdonados. Gracias, Señor, porque sabemos
que cuando pedimos en tu voluntad, Señor, tú nos enseñas, Señor, siempre a cumplirlo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Gracias, Señor. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.